Esto no es una visión, es lo que queda cuando un pueblo pierde el alma. Contextualizamos a Ezequiel junto al río Quebar. El profeta no está en los atrios gloriosos de Jerusalén, sino en las áridas llanuras de Babilonia. Es un hombre que carga con el peso de la derrota y el polvo del destierro. A su alrededor, el pueblo de Israel camina como sonámbulo por una tierra extraña, arrastrando las cadenas de un pasado que parece haberse convertido en cenizas ante sus ojos. Ezequiel observa los rostros de sus hermanos y solo ve ruina. Han perdido su identidad, su templo ha sido reducido a escombros y la esperanza parece un lujo que ya no pueden permitirse. Estar en Babilonia no es solo un castigo geográfico, es una agonía espiritual. El río Quebar, que debería ser fuente de vida, se convierte en el testigo silencioso de un pueblo que ha olvidado cómo cantar las canciones de su Dios. Presentamos el estado mental de Israel, un pueblo que se siente como un cadáver olvidado en la historia. No se ven a sí mismos como cautivos que regresarán, sino como una nación que ha dejado de existir. La narrativa nos sumerge en esa atmósfera de pesadez, donde el aire huele a derrota y el futuro es una pared de sombras. Se sienten cortados, secos, como si el hilo que los unía al cielo se hubiera roto para siempre. La identidad de Israel estaba ligada a su tierra y a su templo. Sin ellos, se sienten como esqueletos vacíos. El exilio ha operado una cirugía de despojo en sus almas. Ya no son el pueblo elegido, sino un remanente quebrado que sobrevive entre los lujos de una Babilonia que se burla de su desgracia. Es el punto más bajo de su fe, un desierto psicológico donde la voz de Dios parece haberse extinguido. Ezequiel, el sacerdote convertido en profeta del cautiverio, siente esa muerte en sus propios huesos. Él comparte el dolor de ver a los ancianos sin sabiduría y a los jóvenes sin propósito. El exilio del espíritu es más cruel que el físico. Es la pérdida absoluta del significado. La nación es un cuerpo desmembrado, esparcido por una tierra ajena, esperando que el olvido termine de devorar lo poco que queda de su legado. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Es el lamento que resuena en las calles de adobe de Babilonia. Esta frase no es solo una queja, es un diagnóstico médico de su condición espiritual. Se ven a sí mismos como algo que ya no puede ser restaurado, una vasija rota cuyos pedazos son demasiado pequeños para ser pegados. El pueblo está muerto en vida, esperando un funeral que nunca llega. Cerramos este contexto con Ezequiel en silencio, esperando una señal. En medio de esa desesperación colectiva, el profeta es arrebatado por la mano de Jehová. Es sacado de la orilla del río y llevado a un lugar que representa físicamente la realidad interna de su pueblo. El escenario está listo para una de las visiones más aterradoras y asombrosas de la Biblia. El campo de batalla donde la muerte parece tener la última palabra. La mano de Dios sobre el valle. Ezequiel es transportado en visión a un valle inmenso. La descripción visual es impactante. No son cuerpos recientes, son huesos secos en gran manera. Exploramos la simbología de lo que parece irreversible, aquello que el tiempo y el desierto ya han devorado por completo. La descripción visual es impactante. No son cuerpos recientes ni soldados que acaban de caer. Ezequiel camina entre restos que han sido blanqueados por el sol y pulidos por la arena. Son huesos secos en gran manera. No queda rastro de carne, ni de sangre, ni de tendones. La blancura de los huesos bajo el sol inclemente crea un contraste macabro, revelando una desolación que ha durado décadas, o quizás siglos, en aquel cementerio sin lápidas. Exploramos la simbología de lo que parece irreversible. En la cultura antigua, un cuerpo sin sepultar era la deshonra máxima, pero estos huesos representan algo peor, el olvido absoluto.
Son restos que el tiempo y el desierto ya han devorado por completo, dejando solo la estructura mineral de lo que alguna vez fue un ejército. Es la imagen perfecta de una situación donde la esperanza no solo ha muerto, sino que se ha desintegrado en el polvo. Ezequiel es llevado por Dios a rodear el valle, obligándolo a mirar de cerca la magnitud del desastre. Cada paso que da el profeta suena sobre el crujir de la muerte. No hay un rincón del valle que no esté cubierto de esta osamenta. La repetición de la palabra muchos y secos subraya que no hay una excepción a la regla. La devastación es total, uniforme y, según cualquier lógica humana, definitiva. Este valle es el espejo físico del alma de Israel en Babilonia. Dios no le muestra a Ezequiel una fantasía, sino la cruda realidad de su pueblo traducida al lenguaje de los huesos. Aquello que el desierto ha secado es la fe de una nación que ya no espera nada. Los huesos secos simbolizan los sueños rotos, las promesas olvidadas y la identidad perdida de un pueblo que se siente desconectado de su fuente de vida. La tensión narrativa aumenta cuando Dios confronta al profeta con la imposibilidad. Al ver ese mar de cal y muerte, la pregunta divina corta el aire. ¿Vivirán estos huesos? Es el desafío definitivo a la razón. Ezequiel, mirando la sequedad extrema de los restos, reconoce que la respuesta no está en su ciencia ni en su esperanza, sino en la soberanía de quien lo llamó. Señor Jehová, tú lo sabes, responde, reconociendo el límite humano. Terminamos este bloque con Ezequiel parado en el epicentro de la nada. La visión de la muerte total es absoluta. No hay una chispa de vida, no hay humedad, solo la aridez de lo que ya no tiene retorno. Sin embargo, en ese escenario de irreversibilidad, el cielo se prepara para intervenir. El Valle de los Huesos Secos está a punto de convertirse en el laboratorio de un milagro que desafiará las leyes de la biología y de la historia. En el epicentro de aquel cementerio a cielo abierto, Dios confronta a Ezequiel con la pregunta central: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No es una pregunta retórica, es un desafío a la percepción del profeta. Dios lo obliga a mirar la blancura calcárea de los restos, la ausencia total de vida, y lo pone frente a frente con el abismo que separa la realidad visible de la posibilidad divina. Analizamos la respuesta de Ezequiel. Señor Jehová, tú lo sabes. En estas 4 palabras se condensa una sabiduría profunda. El profeta no se deja llevar por un optimismo ingenuo diciendo sí, ni se rinde ante el pesimismo lógico diciendo no. Su respuesta representa el punto donde la lógica humana se detiene por completo. Ezequiel reconoce que, ante la muerte irreversible, solo el conocimiento y la voluntad de Dios tienen la última palabra. Es el clímax de la incertidumbre. El valle está en absoluto silencio, y la pregunta queda suspendida en el aire caliente. Para cualquier observador, la idea de que esos fragmentos dispersos vuelvan a unirse es un absurdo biológico. Pero al decir «tú lo sabes», Ezequiel traslada el peso de la imposibilidad de sus propios hombros a la soberanía divina. Es el reconocimiento de que la esperanza no depende de lo que él ve, sino de quién le habla. Esta escena ilustra el momento en que la fe deja de ser un sentimiento para convertirse en una postura intelectual frente al desastre. Los huesos están secos en gran manera, despojados de toda humedad vital. La pregunta de Dios busca medir si Ezequiel todavía cree en el Dios de la creación o si el exilio en Babilonia ha secado también su capacidad de asombro. Es una prueba de fuego para el líder de un pueblo que se siente acabado. La tensión en el relato es casi tangible. Si los huesos no pueden vivir, entonces Israel no tiene futuro. Si la respuesta es negativa, el exilio es una tumba eterna.
La pregunta de Dios es, en realidad, un diagnóstico sobre el poder de su palabra. Ezequiel, al renunciar a su propio juicio, abre la puerta para que ocurra lo extraordinario. Se rinde ante la omnisciencia de Jehová, admitiendo que solo el Creador conoce los límites de la vida. En este punto de la narrativa, exploramos la soledad del profeta. Está rodeado de miles de testigos mudos de la derrota. Al responder, Señor Jehová, tú lo sabes, Ezequiel establece el puente entre el valle de la muerte y el trono de la vida. Es el punto cero de la restauración. La lógica humana ha dicho su última palabra, polvo. Ahora, el silencio de Dios está a punto de romperse con una orden que desafiará todas las leyes de la naturaleza. Terminamos este bloque con la imagen de Ezequiel esperando, con la mirada fija en ese mar de restos humanos. No hay movimiento, no hay viento, solo la pregunta de Dios resonando en su conciencia. Es el momento justo antes de la intervención, donde la soberanía divina comienza a operar sobre el terreno de lo imposible. El escenario está listo. El profeta ha reconocido que solo Dios tiene la clave, y ahora se le ordenará hacer algo inaudito: profetizarle a los muertos. El silencio del valle se quiebra cuando Dios ordena a Ezequiel hacer lo ilógico, profetizar a los muertos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. En ese instante, la atmósfera se carga de una energía eléctrica y comienza el primer milagro, el movimiento. El suelo, antes estático y polvoriento, empieza a vibrar bajo los pies del profeta, anunciando que la muerte ha perdido su dominio sobre el reposo de los restos. Narramos entonces un fenómeno sonoro aterrador y fascinante. Un estruendo llena el valle, un sonido metálico y seco de miles de huesos buscándose unos a otros. Es el crujido de la materia muerta obedeciendo a la voz de la vida. Los fragmentos que el tiempo había dispersado y el viento había mezclado comienzan a arrastrarse por la arena, impulsados por una fuerza invisible que conoce exactamente dónde encaja cada pieza del rompecabezas humano. Es la etapa de la organización. Antes de la vida, Dios pone orden en el caos. Este es un bloque fundamental de la visión. Nos muestra que el milagro divino no es desordenado. Cada fémur busca su cadera, cada vértebra encuentra su lugar en la columna. Dios no crea algo nuevo desde cero, sino que reconstruye lo que estaba roto, demostrando que tiene la memoria de cada detalle que el exilio y el dolor intentaron borrar. La descripción visual se vuelve frenética. Los huesos se juntan con una precisión quirúrgica, formando esqueletos perfectos que se levantan del polvo. Es una coreografía macabra, pero esperanzadora. La estructura precede a la esencia, la forma precede a la función. Ezequiel observa cómo el valle, que era un mar de desorden calcáreo, se transforma en un campo lleno de armazones listos para ser revestidos. La arquitectura del hombre se pone en pie, pero el milagro continúa. Mientras los huesos se ensamblan, los nervios y los tendones comienzan a tejerse sobre ellos como hilos de una red invisible. La carne empieza a cubrir la desnudez de la osamenta y la piel se extiende para sellar los cuerpos. El valle ya no está lleno de huesos, sino de figuras humanas completas. Sin embargo, a pesar de la perfección física, el silencio vuelve a caer. Los cuerpos están íntegros, pero están inmóviles. Subrayamos la tensión de este momento. Los huesos se han juntado, pero aún no hay aliento en ellos. Es un ejército de estatuas de carne, una multitud de hombres que tienen forma, pero carecen de alma. Esta etapa representa a un pueblo que ha recuperado su estructura y sus instituciones, pero que sigue vacío por dentro. La organización es impresionante, pero sin el espíritu, la reconstrucción es solo un simulacro de vida. Terminamos este bloque con Ezequiel rodeado de una multitud silenciosa. Los esqueletos ahora son hombres,
pero sus pechos no se mueven y sus ojos están cerrados. El primer milagro ha terminado, el caos ha sido ordenado y la estructura ha sido recuperada. El escenario es perfecto, pero está incompleto. Falta el elemento final, el soplo que convierte la materia en historia. El profeta ahora debe invocar al viento para que la obra sea total. El milagro de la reconstrucción. La visión avanza con una metamorfosis asombrosa. Ante los ojos de Ezequiel, los esqueletos recién ensamblados comienzan a transformarse. Aparecen los nervios, tejiéndose como redes complejas sobre el blanco de los huesos. Es una descripción detallada de cómo se reconstruye lo que estaba destruido, un proceso donde la biología obedece a la profecía y lo que era despojo comienza a recuperar su complejidad original. La carne y la piel cubren los armazones con una rapidez sobrenatural. Lo que antes era un valle de muerte, ahora es un campo lleno de figuras humanas perfectas. Metafóricamente, hablamos de cómo Dios restaura las formas antes de darles el propósito final. En nuestras vidas, esto representa la reconstrucción de los proyectos, las estructuras y las familias. Es la etapa donde el orden regresa y las piezas vuelven a encajar en su sitio. Es fascinante observar el orden de la restauración divina. Primero, fue el ruido del movimiento, luego la unión de los huesos y ahora el revestimiento de la carne. No hay saltos en el proceso de Dios. Antes de que el hombre pueda caminar, debe tener músculos. Antes de que pueda sentir, debe tener nervios. La reconstrucción de las formas es necesaria para contener la vida que está por venir, preparando el recipiente para el contenido. Sin embargo, este milagro de la reconstrucción presenta una paradoja visual. Ezequiel está rodeado por miles de personas que parecen vivas, pero son solo cáscaras. La piel está tersa y los cuerpos están completos, pero no hay pulso ni calor. Es la representación de una restauración que es visible, pero aún no es vital. Es el recordatorio de que podemos tener la casa construida, pero que eso no la convierte automáticamente en un hogar. Llevamos la metáfora a la realidad del exilio. Israel podía recuperar su nombre, sus leyes y su organización, pero sin el aliento divino seguiría siendo un cadáver político. Dios le muestra a Ezequiel que él es un experto en restaurar lo que el mundo dio por perdido, pero también que la estructura física es solo la mitad del camino. La reconstrucción es el preludio indispensable para el despliegue del poder espiritual. El detalle de la piel cubriéndolos es crucial. La piel protege, da identidad y termina la obra externa. En esta etapa, el caos ha sido vencido por el orden. Las familias rotas del exilio ven en esta visión la promesa de que sus estructuras volverán a levantarse. Dios está demostrando que tiene el poder de devolvernos la forma que el dolor nos arrebató, devolviéndonos la apariencia de lo que alguna vez fuimos. Terminamos este bloque con una multitud inerte bajo el sol de la visión. Es un momento de tensa espera. El valle ha pasado de ser un cementerio de huesos a ser un depósito de hombres perfectos pero sin alma. La reconstrucción externa es total. El milagro de la forma ha concluido. El escenario está listo para el acto final, la invocación al aliento de vida que transformará estas estatuas de carne en un ejército imparable. El escenario es impactante pero incompleto. Los cuerpos están físicamente terminados, pero permanecen inertes como estatuas de carne en un silencio sepulcral. Dios le indica a Ezequiel que la estructura no es suficiente. No basta con que los huesos se unan o que la piel los cubra. Sin el aliento divino, la restauración es solo un simulacro. El profeta recibe entonces la orden más crítica: llamar al Espíritu desde los confines de la tierra. Dios ordena llamar al viento de los 4 puntos cardinales. Aquí el diseño narrativo se vuelve épico, invocando al Ruaj,
el soplo sagrado. Ezequiel deja de hablarle a la tierra y comienza a hablarle al aire, al cielo, a lo invisible. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es el momento en que el poder de Dios converge desde todas las direcciones para reclamar lo que la muerte había robado. El ambiente cambia drásticamente. Un estruendo de aire fresco y poderoso comienza a llenar el valle, levantando el polvo de los siglos. Es el soplo de vida entrando en los pulmones de los muertos. Narramos ese instante sublime donde el pecho de miles de hombres se infla por primera vez. El aire entra en las gargantas secas, el color regresa a las mejillas y el calor de la vida expulsa definitivamente el frío del sepulcro. Este es el paso de la religión a la relación. La religión es la forma, el hueso, la piel y la estructura externa, pero la relación es la vida, el aliento y el movimiento. Dios le muestra a Ezequiel que él no solo está interesado en reconstruir las instituciones de Israel, sino en infundirles su propio espíritu. La visión enseña que una estructura perfecta sin el ruaj es solo un monumento a la muerte, pero con el aliento se convierte en una fuerza viva. El efecto es inmediato y sobrecogedor. Aquellos que eran cadáveres abren los ojos. El espíritu no solo les da aliento, les da conciencia y propósito. La visión describe cómo se pusieron en pie, no como una masa confundida, sino como una unidad con voluntad propia. La vida ha ganado la batalla en el mismo valle donde la muerte parecía haber triunfado para siempre. El soplo divino ha transformado la materia orgánica en seres espirituales. Observamos la magnitud de la resurrección. No se levantan unos pocos, sino una multitud incalculable. La vida fluye a través de ellos como una corriente eléctrica que conecta el pasado de los huesos secos con el futuro de la nación restaurada. El aliento de los cuatro vientos ha borrado el rastro del exilio en Babilonia, demostrando que no hay rincón del mundo donde el Espíritu de Dios no pueda alcanzar a los suyos para devolverles la esencia. Terminamos este bloque con la imagen de un valle transformado. El silencio de la osamenta ha sido reemplazado por el sonido de la respiración colectiva y el latido de miles de corazones. Los cuerpos que estaban inertes ahora están listos para la acción. El Ruaj ha completado lo que la organización comenzó. El escenario está preparado para la revelación final. Estos hombres no son solo sobrevivientes, son el ejército de Dios que regresará a casa. El clímax visual es sobrecogedor. Aquella multitud que yacía inerte en el polvo no solo despierta, sino que se pone en pie con orden y autoridad. Los cuerpos se levantan y forman, en palabras del profeta, un ejército grande en extremo. Pasamos de una fosa común, símbolo de la derrota total, a una fuerza imparable. Ya no son víctimas de la historia, ahora son protagonistas de un nuevo despliegue del poder de Dios. Dios explica entonces el significado profundo de la visión a Ezequiel. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. No se trata de una metáfora sobre el final de los tiempos, sino de una respuesta inmediata a la crisis del exilio. Esos huesos representan a la gente que caminaba por las calles de Babilonia diciendo: «Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza». Dios le pone rostro y nombre a la osamenta del valle. La visión es la respuesta directa al pesimismo y la depresión colectiva. Israel creía que su historia había terminado, que eran un cadáver nacional sin posibilidad de retorno. Dios utiliza la imagen más extrema de muerte para decirles que no existe estado de postración, por seco que sea, que su palabra no pueda revertir. El ejército de resucitados es la prueba de que el desaliento del pueblo no tiene la última palabra sobre los planes del Creador. «He aquí, yo abro vuestros sepulcros», declara Jehová.
Dios identifica el exilio no solo como una cautividad física, sino como una tumba espiritual y emocional. La promesa es radical. Los sacará de la tierra de su opresión y los llevará de regreso a su propia tierra. El ejército no se levanta para quedarse en el valle, se levanta para marchar hacia la restauración. El poder que los unió y les dio aliento es el mismo que les abrirá las puertas de su hogar. Este ejército representa la recuperación de la identidad. Un hueso seco no tiene nombre ni patria, pero un soldado en formación pertenece a algo más grande. Dios les devuelve la dignidad de ser su pueblo. La depresión colectiva es vencida por la certeza de una intervención divina que no depende de las circunstancias políticas de Babilonia, sino del soplo del Espíritu que no conoce fronteras ni imperios que lo detengan. Analizamos el impacto de esta visión en el liderazgo de Ezequiel. El profeta ya no tiene que convencer al pueblo con argumentos humanos. Ahora porta el fuego de una visión donde la muerte fue derrotada frente a sus ojos. El mensaje es claro: mientras haya un Dios que sople, siempre habrá esperanza. La casa de Israel, que se sentía cortada y desechada, descubre que su Redentor es capaz de organizar el caos y dar vida a lo que el mundo ya había dado por muerto. Concluimos con la imagen final de la visión. Un valle que antes daba horror y ahora inspira victoria. Y sabréis que yo soy Jehová. El propósito final del milagro es el reconocimiento de su soberanía. El exilio termina emocionalmente en ese valle antes de terminar geográficamente. El ejército está listo, el espíritu ha sido infundido y la palabra ha sido empeñada. Israel ha pasado de las cenizas a la marcha triunfal, lista para reclamar su herencia. Llegamos a la conclusión y aplicación de esta visión milenaria. El Valle de los Huesos Secos no es solo un registro histórico o una profecía para Israel, es un espejo para cada uno de nosotros. Cerramos con un tono motivacional directo al espectador, recordándote que el mismo Dios que ordenó el caos en aquel valle está presente hoy para observar la realidad de tus propios desiertos. Hagamos la pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué áreas de tu vida están secas en gran manera? Quizás sea un sueño que abandonaste hace años, una relación que se desintegró hasta quedar en el olvido, o una fe que el cinismo y el dolor terminaron por marchitar. Hay momentos en los que nos sentimos como Ezequiel, rodeados de restos de lo que alguna vez fuimos, convencidos de que la restauración es una imposibilidad biológica y emocional. El video enfatiza que la sequedad extrema no es un obstáculo para el Creador. Para Dios, que los huesos estén blancos y pulidos por el sol no significa que la historia haya terminado. Significa que el escenario está listo para un despliegue mayor de su gloria. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni qué tan dispersos estén los pedazos de tu proyecto o de tu paz. La palabra conserva el poder de convocar cada pieza y ponerla de nuevo en su lugar. Recuerda el orden del milagro. Primero la estructura y luego el aliento. A veces, Dios te pedirá que empieces a organizar tus cenizas antes de que sientas el fuego. El milagro de la reconstrucción comienza cuando te atreves a profetizar esperanza sobre tu propia ruina. Es el paso valiente de reconstruir las formas, de volver a intentar, de preparar el cuerpo para el espíritu que Dios está por soplar desde los cuatro vientos. La promesa final es contundente. La palabra y el espíritu tienen el poder de reconstruir lo que el mundo dio por muerto. Si el sistema te dice que pereció tu esperanza y que ya estás cortado, recuerda que tu diagnóstico no tiene la última palabra. El ruaj, el soplo divino, no se intimida ante los cementerios. Al contrario, Dios se especializa en visitar los lugares donde nadie más quiere entrar para levantar ejércitos donde otros solo ven fosas. No te rindas ante el silencio de tus huesos secos. Este relato nos enseña que el mismo aliento que infló los pulmones de aquel ejército en el valle es el que hoy puede devolverle el pulso a tu propósito.
La invisibilidad y el olvido son estados temporales cuando el Dios que ve y que oye decide intervenir. Tu vida no es un residuo de la historia, sino un campo de batalla donde la vida está a punto de reclamar su territorio. Terminamos con una nota de victoria absoluta. Al igual que Israel, puedes pasar de la depresión colectiva a la marcha triunfal. Que este video sea para ti ese estruendo que comienza a mover lo que estaba estático. Levántate del polvo, sacúdete las cenizas y prepárate para respirar de nuevo. Porque cuando el Espíritu sopla, lo que era un campo de muerte se convierte, inevitablemente, en un ejército grande en extremo. Si Dios te habló hoy, no te vayas sin responder. Suscríbete, deja tu like y escribe amén para declarar fe.